Hola Gasca, ¿cómo estás? Bien, bien, Sergio, ¿y tú cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Aquí andamos. Muy bien. Este, bueno, para comenzar, ¿nos podrías contestar o platicar un poco qué haces en el ámbito de la arquitectura? Sí, con mucho gusto. Mira, tengo ya, pues casi, yo creo más o menos aproximadamente 25 años trabajando en diferentes procesos. Mucho es tema de proyecto. Ujú. Por mucho tiempo estuve en proyecto habitacional y de ahí poco a poco fue moviéndose a proyectos de otras dimensiones y otros géneros. Ok, Hemos tenido la oportunidad de participar en temas comerciales, institucionales eh, y edificación vertical, y hemos incluso tenido la oportunidad de participar con gobierno en temas de espacios públicos, ¿no? Eh, Tengo también experiencia en construcción, más a nivel residencial en temas de dirección de obra, desde aquí, desde la oficina. Y bueno, obviamente ya cuando entran constructoras más grandes, más bien es solamente supervisión arquitectónica, ¿va? Pero hacemos eso y a la par hacemos trabajos de consultoría, análisis y diagnósticos, ¿no? Que ok, también los integramos a nuestros mismos procesos y vamos haciendo un paquete, ahora sí que en conjunto de todo, ¿no? ok. Y en ese, bueno, en el ámbito específico de vivienda vertical, ¿qué cuestiones se abordan del tema de accesibilidad? Bueno, en, en muchos de los proyectos, incluso no nada más de vivienda vertical, sino, por ejemplo, ahorita estamos trabajando para temas institucionales. Ujú. El tema de la accesibilidad universal es muy importante, ¿no? O sea, prácticamente eh, se debe de estar comprendiendo ya este tema, primero que es para todas las edades, ¿no? Porque de Sí, repente piensan que cuando uno habla de esto es porque está hablando de alguna persona que tenga alguna discapacidad, ¿no? Y la verdad es que no es así. El tema de esta accesibilidad universal tiene que ser mucho más incluyente, ¿no? O sea, desde un pequeño, un menor de edad, ¿no? Que ya puede caminar literalmente, ¿no? Que puede empezar a subir escaleras, que puede empezar a recorrer un espacio, ¿no? Que tiene su cuerpo tiene otras dimensiones, así de sencillo, ¿no? Entonces, desde ese momento empezar a trabajar con articular las dimensiones de otra manera, personas que van teniendo mayor edad, ujú, personas que tienen no nada más un tema físico, ¿no? Porque bueno, puede ser alguien con andadera de mayor de edad, con silla de ruedas, con bastón, ¿no? O sea, ya eso entra dentro de este paquete y luego aparte incluso hay que considerar a personas que tengan eh, alguna deficiencia auditiva, ¿no? Parcialidad auditiva o parcialidad visual, ¿no? En fin, cuando uno habla de esta accesibilidad universal, habla de todos los componentes o variables que puede estar presentándose alrededor de la vida, ¿no? La ok, maternidad, la carriola, este, en fin, ¿no? Entonces, lo hemos vivido tanto para los ejercicios de una vivienda que puede ser sí, sí, sí vertical, pero puede ser también algo muy horizontal, eh, o muy o poco institucional, y que tiene que estarse considerando este tipo de situaciones desde el principio, ¿no? No pueden ok. quedar separadas. En el espacio público, supongo que se aborda de diferente manera, ¿no? O sea, es como más directo, no sé, el espacio que se diseña. O sea, más directo hacia la accesibilidad. Ciertamente por cuando uno trata el espacio público, una principal actividad que se genera es la de vinculación, ¿no? O sea, en un espacio público, por decirlo de alguna manera, gran parte del objetivo de un proyecto es vincular, ¿no? Vas a vincular nodos de interacción social, vas a vincular eh, puntos de conexión entre un extremo a otro extremo, vas a estar teniendo, no sé, posiblemente tengas alguna edificación ancla, entonces tienes que recorrer hacia ella, en fin. Entonces, el tema
el movimiento de las personas en los espacios públicos es vital, ¿no? Las Ok. consideraciones son muy similares, es decir, volvemos al tema de, puede haber temas de auxilio visual, ¿no? Para las personas, Ujú. otra vez, ¿no? Las que tengan alguna deficiencia o que tengan algún déficit en ese sentido, igual si es otra vez auditivo, igual todas las diferentes capacidades de movilidad que tengan otra vez por edades, o sea, prácticamente las consideraciones son las mismas, ¿no? Lo que cambia probablemente, y no que cambie, sino que más bien empieza uno a tener más énfasis es en los materiales, y no que en los otros casos no tengas ese énfasis, pero en los otros casos, en muchas ocasiones, el tema estético prevalece muchísimo a la hora de tomar una decisión, ¿no? En el Ujú. espacio público, digo, obviamente también uno puede tener una búsqueda y una carga estética, y hay diferentes formas de reaccionar a ella, pero seamos honestos, en muchas ocasiones el tema económico, y sobre todo en el espacio público, juega un papel muy importante. Entonces, a veces la materialidad complica un poco su selección justamente por estar tomando en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Ok. Pero efectivamente son elementos que se tienen que estar abordando. Posiblemente empiezan a existir más datos, más cosas, ¿no? Que igual lo podemos ver en una edificación vertical que tenga elementos semipúblicos, ¿no? O institucionales semipúblicos. Digo, por ejemplo, temas como que tienen que ver con un ejercicio de seguridad, ¿no? Volardo, ¿no? Que esté bien señalizado, que esté bien marcado, que aunque pregunten qué tiene que ver eso con movilidad, pues es que sí, porque finalmente son parte de los elementos que protegen al peatón. O sea, entran elementos que tienen que ver con temas hasta de seguridad en ese sentido, ¿no? Eh, un paso podotáctil, ¿no? Para personas que tengan, ahí sí ya ceguera total y entonces necesiten estar haciendo algún recorrido, ¿no? Y puedan identificar estos elementos, que estos pasos podotáctiles no se estén rompiendo, porque luego son de materiales muy frágiles, desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, que tengan este uso, ahora sí que tropicalizado a nuestros rudos usos, ¿no? Y Ujú. que entonces puedan estar haciendo ese tipo de usos. Y muy importante, que tiene que ver con esta también movilidad universal, el tema de la señalética, ¿no? Que estrictamente hablando es parte de ese cómo recorro, hacia dónde recorro, que esté a la altura, a una altura adecuada para que las personas lo puedan observar, que tenga pintura antirreflejante para que en la oscuridad de alguna manera pueda alcanzar a darse lectura. Incluso nosotros ya hemos agregado algunos casos que tenga el doble o diferentes tipos de idiomas, ¿no? O sea, que no nada más sea un tema pensado en español, sino que pueda llegar a tener otros idiomas para que entonces, otra vez, mientras más elementos tenga, más universal va a ser este ejercicio, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esos otros elementos que probablemente tengan una carga de seguridad, pero que son parte de un ejercicio de movilidad, ¿no? O ahora también hemos visto estos botones de pánico, ¿no? Que ya se empiezan a utilizar y que de alguna manera también es un elemento de seguridad, pero que tiene que estar al alcance, que uno puede llegar fácilmente, de la edad que sea otra vez y que puedas tener acceso a él, ¿no? Entonces empieza a haber como un ejercicio que va articulando muchísimos otros elementos en ese sentido de la universalidad, ¿no? No, está súper interesante. O sea, engloban, bueno, englobas muchos aspectos que a veces no se toman en cuenta. Ese como del extranjero, creo que me mencionaba Susana, creo que casi ninguna persona lo toma en cuenta. Y sí es algo súper importante, tal vez no en pueblos o ciudades que no son tan turísticas, pero sí en otras sí tiene que tener una mayor importancia, yo creo. Bueno, siguiendo con el tema. ¿Cuáles crees que sean los problemas más críticos hoy en día en cuestión de accesibilidad universal? Yo creo que tiene que ver mucho primero yo lo ubicaría así rápidamente en tres categorías, ¿no? Muy importantes. La primera es comprender esto, ¿no? O sea, comprender todas estas categorías que abordan este sentido, ¿no? Porque de repente algunos pueden dejar fuera muchas cosas y simplemente no haber hecho reflexión sobre ello, ¿no? Ujú.
pese a que existen documentos que te sugieren o que precisan ciertas cosas, ¿no? Bueno, cada vez más se ha ido regulando esto para que exista un ejercicio, ¿eh? Pero en muchos de los casos creo que el problema es que se quedan con lo básico, ¿no? Y entonces esto tendría que empezar a fluir hacia, hacia la comprensión de todos estos otros elementos que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, llegar a un semáforo y entender que el peatón también tiene el derecho a tener un semáforo propio, ¿no? Que en México ya ves que no se utiliza mucho No. esto del semáforo para el peatón, y no nada más el semáforo para el peatón, sino, perdón, que exista un momento en el tránsito en el que el peatón tenga su momento de cruzar, ¿no? Que literal todos los vehículos se detengan, ¿no? El simplemente hecho de respetar una señal de un alto, ¿no? Que también es un tema cultural, es parte de este ejercicio, ¿no? En Estados Unidos, no sé si ubiques, pero los camiones de las escuelas tienen a un costado una señal que giran, Sí. y en el momento en que lo giran, ese alto es para todos los que están a la redonda, ¿no? O sea, no importa si el camión se para a la mitad de la calle, o sea, no importa que no haya una parada propiamente marcada en el balizamiento ni nada de eso, pero en ese momento, tanto los que van en un flujo como en el otro, todo el mundo se tiene que forzosamente detener, ¿no? Entonces, para mí es como un poco comprender eso, ¿no? Comprender toda la universalidad que existe alrededor de un ejercicio de movilidad. Ese para mí sería un primer eh, dato, y sé que hay documentos que lo mencionan, pero como apartados dentro de mucha otra información, ¿no? Ujú. Este, yo en lo personal, oficialmente, en México, no ubico, igual es un error mío, pues, pero no ubico yo de primera mano un documento que, como, insisto, ¿no? Que sea oficial en términos de los municipios, sobre todo en los que nos encontramos, este, que regulen eso, ¿no? Y que de alguna manera tengan ya un listado de categorizaciones. Algunos dirán, pues ahí está para las universidades una oportunidad, ¿no? O sea, a ver, pues ahí es cuando se tienen que poner las pilas y decir, a ver, vamos haciendo nosotros uno, ¿no? Y entonces, estos son los puntos y estos son los criterios, ¿no? La segunda problemática que yo ubicaría sería la selección esta de materiales que te hacía ver, ¿no? O sea, que de Ujú. repente uno puede tener la disposición, pero resulta que este, no es fácil, ¿no? Nosotros como despacho lo vivimos, digo, por ponerte un caso nada más, justamente en unos pasos podotáctiles, que en aquel entonces, ya hace varios años, la empresa que se encargaba de fabricar, que eran unos elementos que llegabas y montabas sobre el piso y se adherían, etcétera, Ujú. recién colocados, no duraron ni el mes cuando ya estaban empezando a presentar, se quebraban, se botaban, ¿no? O se empezaban a rayar, ¿no? Entonces, muy atinadamente un constructor en ese entonces de un proyecto que estábamos trabajando, que era un espacio de tipo cafetería para que todo el mundo estuviera alrededor de ella. Ujú. Incluso nos hicimos de un asesor que tenía ceguera, entonces era, vaya, de primera mano, era así como, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo se hace? ¿Qué viene? Etcétera. Total, el material que se había conseguido no funcionó, el constructor muy inteligente y muy atinadamente trabajó con una variable, una opción que él inventó, él hizo en la obra, él coló, él trabajó, etcétera, con unas piezas que funcionaron a la perfección y siguen estando ahí después de muchos años y están perfectas, ¿no? Entonces dices, eh, hasta en broma decíamos, bueno, ahí estás, constructor, ahí tienes un producto que puedes empezar a comercializar, ¿verdad? Porque los que están en el mercado no funcionan y el tuyo funciona muy bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero a lo que voy en realidad es eso, ¿no? Que de repente hacen falta tener más al alcance ese tipo de materiales o elementos para comprenderlo, ¿no? Hay países, en Asia lo ves, en Japón es muy común, que los semáforos tienen un sonido, ¿no? Entonces, y va cambiando, ¿no? Entonces, alguien que tiene problemas visuales, ¿no? Su movilidad es diferente, pues ellos se guían, ¿no? Por el tipo de tono en cada semáforo y se los ponen, ¿no? Entonces,
cada esquina, cada semáforo tiene ese elemento. Yo hoy te pregunto, si yo quisiera poner eso aquí en un semáforo afuera de mi oficina, ¿quién vende ese producto? ¿No? ¿Quién lo trabaja? ¿Quién lo controla? Si se lo ofrezco al gobierno, ¿quién lo...? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, esa es la parte que hace falta. Y el tercer punto, muy importante, pues es un problema, incluso alguien me va a decir, pues es hasta cultural, ¿verdad? Pero yo diría, bueno, es que son esos paradigmas los que hay que romper, que es el tema del mantenimiento, que en México desafortunadamente cada vez más, desde hace ya un par de décadas, nos acercamos a mucho material que utilizan en otros países, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, siendo muy directos, ¿no? Algunos en Europa incluso, pero que allá sí tienen la cultura del mantenimiento. O sea, hay brigadas que están, que existen y que su trabajo es eso, ¿no? O sea, ya terminamos la obra, ya la pusimos, ahora cada X tiempo hay un recorrido, hay categorías, hay revisores, hay guías, ¿no? Hasta se tasa la vida útil, ¿no? Del producto, ¿no? ujú, Y aquí en México, desafortunadamente, eso brilla por su ausencia, ¿no? Y entonces es muy común observar que pues uno puede tener muy buenas intenciones, adecuar todo a un paso universal, para no irnos más lejos, ¿verdad? El clásico, la colocación de volardos, el primer choque, doblan el volardo y ahí lo sí. dejaron doblado toda la vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Creo que esos son tres grandes problemas que yo veo en este ejercicio, ¿no? Ok. Bueno, de lo que mencionaste, el segundo punto creo que fue el de información. Realmente hay poca en México. Yo para la tesis tuve que buscar en cuestión de Chile y en España, que era donde más información había. Sobre todo en Chile, no sé por qué hay tanta información allá, pero sí en México hay un artículo de la UNAM, creo, o del Politécnico y no encontré mucho más. Pero sí, creo que es un tema de dar visibilidad al problema y con todo eso un poco se va arreglando lo demás, porque ya dando la visibilidad, pues se pueden arreglar, o sea, constructores se van a fijar en crear esos pasos podotáctiles y van a ver el negocio, entonces va a ser como que todo fluya, yo creo, a mejor. Sí, mira, hay un documento, digo, no sé si hable específicamente de este tema como tal, pero Ajá. bueno, para mí es el mejor documento que he visto hecho en México, que se llama el Manual de Calles, Diseño Vial para Ciudades Mexicanas, o sea, fue generado por la SEDATU y el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018. Ujú. Yo te sugiero luego poder buscarlo, pues. Yo lo tengo en digital, si gustas, ya después me buscas y te lo paso con gusto, Ok. pero lo puedes descargar, o sea, ese puedes buscarlo. Y bueno, es el documento que viene a mi mente que contiene la mejor información estudiada, categorizada, que reúne incluso de diferentes universidades, diferentes actores, etcétera, Ujú. en un solo documento que lo que yo más valoro es que está hecho en México para ciudades mexicanas, ¿no? Entonces, eso Ok. sería, eh, sí, sí, insisto, no sé si hablen de este tema per se, pero si viniera algo ahí, diría, bueno, y sobre todo para una tesis sería un documento sólido, ¿no? Ok, gracias. Igual te pregunto después y ya me lo pasas porque sí, suena interesante. Ah, Te iba a preguntar, ¿conoces un espacio en Guadalajara que consideres totalmente accesible o el más accesible que conozcas? yo creo que hay pedazos, ¿no? O sea, yo creo que vamos encontrando, a lo mejor no uno solo en un solo punto, en un solo sitio, ¿no? Ujú. Pero vamos encontrando como pequeños vestigios, ¿no? De repente ahorita rápidamente pienso en todo lo que se hizo en Santa Tere, por ejemplo, ¿no? Y Sí. que cuidaron mucho el tema de las esquinas, este elemento de isla que sale para cubrir el coche y entonces te acerca entre la esquina de un peatón y al lado del otro peatón, te acerca en distancia, pusieron volardos, mejoraron la iluminación. O sea, vamos encontrando como pequeños elementos, ¿no? Que han permitido observar eso, ¿no? Me encontré por ahí el otro día, en la zona esta de Andares, ¿no? Donde está Landmark y toda esa parte, Ujú. estaban apagados, pero ya vi
unos semáforos estos para cruce peatonal, que quiero pensar que algún día espero puedan ahí funcionar, porque sí hay un ejercicio de mucha vinculación entre el Landmark y la parte del mercado Andares, ¿no? Entonces, pero otra vez dices, a esos a lo mejor los importaron, ¿verdad? Porque no es un producto que encuentres Sí, aquí directamente, ¿no? También hay elementos, por ejemplo, la glorieta Chapalita, ¿no? Con todo lo que hicieron de la ciclovía y el reacomodo de ahí, que también eh, pusieron atención al tema a través de una movilidad continua. Entonces, como a lo que voy es como que vas encontrando pequeños ejercicios de acupuntura, ¿no? Que van sí. demostrando el cómo sí se puede ir logrando algo mejor, ¿no? Entonces, y en estos casos que te estoy platicando, creo que lo importante a resaltar es que estamos hablando de ejercicios que son tanto de la iniciativa privada como del ejercicio público, ¿no? Entonces, Ujú. eso habla de una buena voluntad, por un lado, obviamente, de las dos instancias, diría yo, pero al mismo tiempo habla de un conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, espero que poco a poco ese tipo de ejercicios se vayan ampliando y yo seguiré insistiendo, ¿eh? O sea, en algunos casos son parciales, ¿no? Por ejemplo, te hablo de aquí estoy yo en la colonia Lafayette, ¿no? Y de repente te puedo decir, sí, mira, arreglaron más o menos las esquinas, pero pues no está lo auditivo, no está lo visual, o sea, atendieron un pedacito del problema, ¿no? Sí, Pero no la totalidad. Y esas son las cosas que tendrían que ir cambiando, ¿no? ok. Como pequeños acercamientos, ¿no? O sea, se está visibilizando el problema, se están acercando, pero todavía falta un poco darle ese Pero extra. fíjate, si existiera ese manual que te decía yo hace un momento, ¿no? Un manual que te dijera, a ver, así de sencillo, ¿no? Y no tiene que ser una Biblia, ¿no? O sea, es una especie de códigos urbanos, ¿no? Relacionados con la movilidad universal. Ujú. Recuerdo uno, diferentes temáticas, me queda claro, pero me acuerdo de uno en San Francisco, ¿no? Y era un pequeño libro o guía, ¿no? Eso, de códigos urbanos muy delgado, etcétera. Y se iban así como uno y esto y la infografía que te decía conceptualmente cómo se solucionaba, no sé, no un problema, sino un tema relacionado con eh, tener comercio con mesitas afuera en una vía pública, ¿no? Entonces te iba diciendo, ¿no? A ver, tus límites son estos, ¿no? La manera en que resuelves es esto, ¿no? Dos, el tema ahora cuando es vía más ancha, ¿no? Y con camellón, o cuando es vía corta, ¿no? Entonces, de repente, a lo que voy es, cuando observabas este librito de códigos, ya te iban dando soluciones, ¿no? Entonces, que podían ser genéricas. Aquí el tema es, si lograra existir un documento que te dijera, a ver, para que esto sea universal, voy a decir algo al aire, ¿no? Son 10 puntos, bueno, cumples con los 10 puntos, perfecto, ¿no? Entonces, podría existir un ejercicio en donde empieza y marca un perímetro, ¿no? De intervención, entonces, y que no sea así de que quiero toda Guadalajara de un golpe, es imposible eso, pero Ujú. sí que puedas decir, a ver, tengamos un termómetro, ¿no? Ya. Así, es muy sencillo. En donde hay más personas caminando, eso sí se puede medir, ¿no? Pues es en Avenida Vallarta. Pues entonces ahí vamos a implementarlo, ¿no? Es en Chapultepec. Pues ahí vamos a implementarlo. Y ya después, diría como virus, ¿no? Se va a ir expandiendo estas soluciones, un virus bueno, ¿no? Sí. Que se va a ir expandiendo estas cosas hasta que de repente ya se vuelve como costumbre, ¿no? O sea, que ya no nos sorprende que existan, sino al revés, ya nos sorprende que no se estén considerando, ¿no? Y son muy sencillas, Sergio, de repente nosotros nos complicamos la existencia, es otra vez cuestión de darse una vuelta, yo siempre lo he dicho, en Estados Unidos cuando uno valora, ¿no? Es que en Estados Unidos todo es mejor, pero si analizas tantito es muy sencillo, son tres cosas, ¿no? No hay agujeros en las calles, uno. Dos, está todo con balizamiento y señalética en perfecto Ujú. estado. Y tres, los materiales que utilizan son
muy sencillos. Aquí el problema es que nos ponemos la cachucha de arquitecto y queremos que la lámpara que va a iluminar sea la de mejor diseño y la más costosa de repente, o que el volardo sea el más estético y costoso, y a veces perdemos de vista, creo, perdemos un poco el piso, ¿no? A comprender que por hacer esto se benefician menos personas, ¿no? Entonces, Sí. si en Estados Unidos de repente volteas y dices, pues sí, el letrero, el poste del letrero, o el poste del semáforo, o el poste no sé qué, a lo mejor no es lo más estético, es galvanizado, entonces te dirían, pues es que por ser galvanizado eh, dura más, si llueve y no pasa nada, no se decolora, no se despinta. Ujú. Aquí todo lo queremos de acero y pintado de blanco, ¿no? Sí. Entonces ya de entrada con eso va de la mano un ejercicio de mantenimiento, ¿no? Y allá te dicen, el poste es un poste genérico que se utiliza para N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, a ese tipo de ejercicios, ¿no? O en Japón, por ejemplo, en Asia, este, a mí me sorprendió el uso compartido de banqueta con bicicleta y es normal, ¿no? Aquí de repente a fuerzas queremos la ciclovía al lado de una banqueta con sus camellones, estos con jardineras y todo el rollo, y las banquetas las ves vacías, ¿no? No pasa nadie. Y dices, oye, a ver, es que pudiera haber un ejercicio compartido, no lo estoy inventando yo, digo, dense una vuelta a Japón, hay cientos de situaciones así, en donde, claro, hablas de, entonces de un tema de respeto entre peatón y ciclista compartiendo un mismo elemento, ¿no? O de repente te encuentras con circulación vehicular motorizada, calles, en donde pintan una raya, que es pintura, balizamiento económica, no necesitas Ujú. la jardinera y el arbolito y el cemento y el concreto y la... ¿Sí me entiendes? O sea, es simplemente un balizamiento y comparte la vía motorizada uno y otro, y también es movilidad eso, pues. Entonces, a lo que voy es que de repente también tenemos que ser más medidos, ¿no? En las situaciones, y eso también es ser más universal, pues. Y sí, si me hablas de que vamos a hacer un ejercicio de estos enfrente de algún museo, ¿no? Del expiatorio, o sea, de algún edificio que digas es un hito arquitectónico, bueno, ahí sí, ¿no? Haz más afiligrana el trabajo del diseño de esos elementos. Pero si estás en otros elementos viales más comunes o cotidianos, no requieres de tanto ejercicio, creo yo, ¿no? Que se Ok, vea bien, digno, pero hasta ahí. ok. Por último, algo que quieras decir a los arquitectos jóvenes o a tus estudiantes que en cuestión de la accesibilidad. No, pues muy sencillo, que lo estudien, que lo conozcan, que lo reconozcan, que lo analicen y que lo estudien, ¿no? Que no es un tema de ocurrencias, ¿no? No es de que, ay, a mí se me ocurrió o no se me ocurrió considerar esto, ¿no? Sino que estas cosas deberían de estar implícitas en el mismo proceso de estudio para ser arquitecto, ¿no? De repente va a aparecernos por ahí de que yo no creo mucho en esos premios, ¿no? O esos galardones que te dan, ¿no? Por cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Entonces no me extrañaría que al rato dijeran que hay un premio, llámale como quieras, ¿no? Ujú. Accessibility, Golden Accessibility o no sé qué, y entonces te van a premiar porque entonces tú sí pensaste en esto, ¿no? Se me hace Ok. ridículo, ¿no? O sea, estas cosas creo que deberían estar como implícitas en nuestro oficio de ser arquitectos, ¿no? No Ujú. nos deberían de premiar o valorar por pensar en estas cosas, ¿no? Sino que estas cosas deberán de ser parte de nuestra naturaleza, creo yo, como arquitectos, ¿no? Y estar en todo momento observando que, que el usuario no es una persona siempre joven, con todos sus eh, sentidos al 100% y todo diestro, ¿no? Sino de que todos podemos caer, tropezarnos con un pequeño cambio de nivel, todos podemos sufrir una falta de información, mañana, esto es pensando en lo que me dices, ¿no? Es mensaje para los alumnos, mañana van a ser muchos de ellos papás o mamás y se van a topar con esto, o van a ser ancianos y se van a dar cuenta de que hay ciudades que sí han pensado en esto, ¿no? Yo, por último, digo, me hace recordar ahorita Chicago, ¿no? Este,
es una ciudad que me parece muy apropiada en términos de accesibilidad universal, en donde yo recuerdo que a propósito, incluso lo hicimos el análisis, que Ujú. llegamos al aeropuerto internacional y quisimos ir hasta prácticamente la parte del parque, la parte conocida céntrica, ¿no?, de Chicago. Y me acuerdo que claramente vimos como si hubiésemos llegado en silla de ruedas o con carriola o con bastón, desde que te bajabas del avión, en todo momento había o una rampa o un elevador, una manera para tener el metro inmediatamente, que es ridículo, ridículo que en Guadalajara no exista el metro que conecta hasta el aeropuerto. Es de verdad, no voy a decir ni las palabras, porque es de verdad, es una vergüenza total que no haya un metro que llegue al aeropuerto. Pero allá en Chicago entonces puedes llegar al metro con una discapacidad, recorrer por las líneas del metro, cambiar de línea de metro y llegar al centro de Chicago, este, y perfectamente lo pudiste haber hecho con una discapacidad total, ¿no?, en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas como estudiantes, si las analizas, si las observas, sobre todo, bueno, si estás joven, a lo mejor son cosas que pasan desapercibido porque no eres usuario, pero como estudiante de arquitectura, si empiezas a analizarlas y a tomarlas en cuenta, pues se vuelven vital para que mañana cuando te toque, perdón, hacer algo de esto, nada, seas muy prudente al respecto. No, muchas gracias, Gasca. La verdad, muy buenas frases para llevarnos. Y pues nada, muchas gracias. No, con mucho Nos gusto, vemos. Sergio.